Vamos a iniciar, Ale. Un minutito, maestro. Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Ya estamos en esta segunda transmisión del día de hoy. Y bueno, pues estamos aquí con el querido maestro Saúl Ferman Guerrero, juez civil de primera instancia en el estado de Hidalgo. Y fíjense que él a partir de mañana va a estar impartiéndonos un curso muy interesante. Ahorita lo platicábamos con el maestro para todos los que nos dediquemos a la materia civil, a la materia familiar. Viene una etapa de mucha capacitación con la implementación de nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y precisamente hoy abusamos del maestro de este tiempo para que nos regale una plática introductoria respecto de lo que va a ser este gran curso intensivo que va a estar impartiendo 100% virtual de aspectos prácticos para postulantes en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este curso que ha diseñado el maestro, porque fue diseñado por completo por él, está muy completo, muy interesante y son 6 sesiones. Cada una de las sesiones son 3 horas. Vamos a tener 18 horas intensivas de capacitación con el maestro. Entonces, al final les vamos a dar toda la información. Solamente déjenme decirles que arrancamos el día de mañana, martes 19 de marzo. Será martes 19, miércoles 20 y jueves 21. Y se atraviesa Semana Santa. Retomaremos martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de abril. Pues maestro, buenas noches, muchísimas gracias. Sabemos que es festivo para usted y aún con ello nos está regalando un poquito de su tiempo para platicarnos un poquito de este gran curso que usted diseñó. Muchas gracias, maestra Cristina. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, agradezco infinitamente al Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica por darme la oportunidad de seguir participando con ustedes y considerar que puedo ser útil para la comunidad del propio instituto en estos temas que, como justamente platicábamos hace unos minutos, serán la constante para el gremio de la abogacía, que entre las muchas actividades que realizamos todos los días, estamos enfocados a las materias civil y familiar, porque efectivamente acabamos el año pasado de ser testigos de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que yo creo que a mucha gente todavía no le ha caído el 20 sobre la trascendencia que significa este ordenamiento jurídico que transforma la manera en que se busca la impartición de la justicia cotidiana en estas dos materias, civil y familiar, y que pues obedece, mucho hablábamos en materia penal y mercantil sobre las obligaciones del Estado mexicano para con sus socios comerciales y la solución de los conflictos de manera eficiente a través de procedimientos orales, tal y como lo ha sugerido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que este cambio con el Código Nacional obedece en mucho a las consultas que se hicieron por allí del año 2012 por parte del gobierno federal, que implicaron identificar cuál era el estado de la percepción de la población mexicana con relación a la justicia, a la impartición de justicia. Y evidentemente todas y todos salimos muy mal parados en cuanto a este tópico. La gente no confía en la justicia. Y la gente no confía porque todos hacemos las cosas de una manera muy, siempre lo he dicho en mis sesiones, acartonada, muy tratando de evitar justificaciones que creo que es lo contrario, es decir, la abogada, el abogado siempre deben de estar justificando a través de razonamientos correctos, de argumentación correcta, sus acciones, su toma de decisiones, sea que te dediques a postular o sea que te dediques a la judicatura.
Y justamente la población no cree en nosotras, en nosotros, no cree en la impartición de justicia, en primera porque no le entiende al abogado, no, el abogado promedio no le sabe explicar al cliente cuál es su situación, o simplemente le dice que van a ganar y le pide dinero, y después, peor aún, el usuario de la justicia, el justiciable, va a audiencias a las que no les entiende absolutamente nada, nunca conoce a la autoridad judicial, a lo mejor si sale la autoridad judicial en los sistemas escritos, será nada más para regañar al abogado, para a lo mejor hasta pelearse con ellos, porque resulta que parece más que el litigio es entre la autoridad judicial y los abogados asesores, y se queda el justiciable pues mirando como los chinitos, ¿no? Y la verdad es que esta es una situación que ya no puede sostenerse porque además de la mala percepción que se tiene acerca de la abogacía y la autoridad judicial, pues sigue generando en los justiciables una sensación de no ser escuchados, de no ser atendidos, de que no se les hace justicia. Hemos tenido la experiencia de juzgar en materia mercantil, de oralidad mercantil, eh, muchas amigas y amigos de otros estados de la República. Yo estoy particularmente en Hidalgo y la única oralidad que tenemos es la penal y la mercantil, pero nuestras amigas y amigos del Estado de México, de la Ciudad de México, de Nuevo León, etcétera, ya tienen la experiencia de que cuando la autoridad judicial se dirige de frente directamente al justiciable, le explica qué es lo que no hizo, qué es lo que sí hizo, qué significó el resultado que está escuchando, en donde tal vez no está ganando, pero hay una justificación, una explicación que le permite entender a la persona esa razón de la decisión. El asumir esa decisión es mucho más fácil o se hace de una manera distinta a solamente tener una sentencia con un lenguaje jurídico a veces distorsionado, sin construcciones argumentativas fuertes, lógicas, formal y materialmente válidas, y solamente nos quedamos con lo que nos va diciendo el abogado, vamos a apelar, nos vamos a ir al amparo, etcétera, pero siempre nos queda ese sentimiento de que no fuimos atendidos. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, además de atender una urgencia que ya, no una urgencia, una necesidad que ya era ineludible de unificar en un solo ordenamiento todos los procesos jurisdiccionales y que ahora sí haya una justicia igual para todas las personas de todo el país, pues lo que hace es introducir unos tópicos interesantes como parámetro para la actuación de la autoridad judicial que van a permitir lograr ese acceso más efectivo a la justicia por parte de la población mexicana. En primer lugar, porque, decía yo, si nos abocamos al México del periodo reformista del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal, por allá de la década de los 20 y toda la actividad reformadora de los estados en los siguientes años, pues entendemos que comunicarse de Sonora a Yucatán era muy difícil. Pensar en que un abogado fuera a litigar un asunto viviendo en Oaxaca y que tuviera que ir hasta Nuevo León, pues los traslados eran muy difíciles. Hoy todo está cerca, la globalización electrónica, digital, nos permite estar cerca, nos permite tener, ya lo vimos con la pandemia, audiencias virtuales. Ya no hay un pretexto como para que una persona que es demandada en Sinaloa cuente a lo mejor, no sé, por decir, con 10 días para contestar la demanda y su vecino de Jalisco a lo mejor tiene 15 días para contestar la misma demanda y no hay una justificación para algo de esa situación. Entonces, unificamos 32 códigos además del federal y por otro lado decía yo, hay ejes que impone el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la abogacía mexicana, a la autoridad judicial, para poder conformar un proceso jurisdiccional que sea ágil, que permita verdaderamente a todas las personas acceder en la medida de lo posible, en igualdad de condiciones y circunstancias a la justicia. Los parámetros, en mi personal perspectiva, que rigen al Código Nacional de Procedimientos Civiles son eh, los derechos humanos como eje rector de la actuación de la autoridad judicial y de todos sus auxiliares. Los derechos humanos. Dos, la oralidad como dinámica de comunicación en la instrucción de los procesos jurisdiccionales. La justicia digital como un auxiliar que no debe en ninguna forma desecharse, que no debe rechazarse y que
Claro, aquí dependerá de los presupuestos de cada uno de los estados, pero que con el tiempo nos permitirá ir despresurizando la presencia de los abogados, abogadas en los juzgados, en la utilización de papel, muchos trámites, agilizarlos, la solicitud de información a dependencias ya por vía electrónica, etcétera. Es decir, una justicia que siendo eficiente también sea rápida. Los medios alternos de solución de conflictos, tratando de privilegiar siempre la solución del conflicto a través de quienes están interesados en él, que son las partes. Y esto es algo que exige para el promedio de la abogacía mexicana vencer resistencias. Aproximadamente será un 12-13% de los asuntos en materia civil y familiar que se solucionan a nivel nacional, no más del 15%, a través de los medios alternos de solución de conflictos, porque tenemos una cultura procesalista, una cultura donde si no pasa la decisión por el juez, entonces no sirve o no le hago caso. Y esto es algo que todos tenemos que contribuir para generar el cambio en la población. Primero intenta la solución amistosa del conflicto, evita el desgaste innecesario que implica tiempo, dinero, esfuerzo y que tal vez podemos superar a través de un diálogo en donde todos nos demos cuenta de cuál es nuestra posición, nuestras posibilidades y en función de ello poder celebrar convenios que, insisto, solucionen el conflicto sin necesidad de llegar a la autoridad judicial. Y decía yo, aquí hace falta un poquito de cambio de forma de ver las cosas por parte del postulante. Seguimos viendo abogadas, abogados que se resisten a permitir que sus clientes vayan a procesos de mediación, pensando, y creo que esa es básicamente la premisa, pensando que ello va a reducir la capacidad económica, la posibilidad económica del abogado, cuando lo que tenemos que empezar a ver es en diversificar nuestra actividad como postulantes. Hoy en día un despacho, un corporativo, un bufete, lo que necesita, bueno, es ineludible que tenga un área de investigación que pueda implicar conocimientos del ámbito pericial y dos, un área de mediación dentro del propio despacho. Es decir, dale la oportunidad a tu cliente de iniciar con un proceso de mediación. Y ese cliente, al ver que te ocupas, que te preocupas de solucionar su problema, al margen de que no lo lleves a un juicio y de que a lo mejor no puedan obtener ese beneficio económico el postulante en sus honorarios, va a estar regresando, te va a estar recomendando, va a ser un cliente fiel. Construye dentro de tu despacho, dentro de tu corporativo, un área de investigación que implique servicios periciales en la medida de lo posible y un área de mediación. Es ineludible para los próximos años. Y entonces, este es parte de estos parámetros o estos ejes sobre los que descansa el código. Y por último, el acceso efectivo a la justicia de todas las personas. Estamos hablando de el procedimiento civil que hemos conocido en la práctica, en la teoría, perdón, que se rige por el principio dispositivo. Significa que la litis es cerrada y que son las partes los únicos interesados quienes estarán impulsando, fijando la materia de la litis, fijando la materia de la probanza, impugnando resoluciones, un sistema de litis cerrado y donde el impulso lo dan las partes. Sin embargo, y donde desde luego se supone debe de prevalecer la igualdad procesal entre las partes. Sin embargo, el código tiene como uno de sus ejes el garantizar el acceso efectivo a la justicia. Y esto no contradice el principio de igualdad procesal que encontramos en el artículo 7 del código, porque tenemos un mal entendimiento acerca de lo que es la igualdad procesal. Y esto tenemos que empezar a cambiarlo. Igualdad procesal no significa que el juez nos va a tratar por igual, exactamente igual, sin importar las condiciones. Debemos de entender que existe una justicia formal que está pregonada en la ley, la que, por ejemplo, vemos en el artículo primero de la Constitución, cuando dice la Constitución que todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, ahí la Constitución nos habla de una justicia formal porque reconoce a todos los mismos derechos y donde la diferencia no importa. O sea, si hay un rasgo que caracteriza a los seres humanos es la diversidad. Todos somos distintos, todos, en mil formas, en mil situaciones. Aquí, en esta grado de justicia, en esta justicia formal, las diferencias no importan. Todos tenemos los mismos derechos. Pero
Cuando hablamos de aplicar esas leyes que son generales, abstractas, y tratamos de aplicarlas a los casos concretos, nos encontramos con que los destinatarios de esas normas, que son los justiciables, son diferentes, son diversos, y tienen circunstancias y condiciones de vida de las que no son responsables, bien socialmente, bien porque son inherentes a su persona, el color de la piel, la situación social, una discapacidad, la edad, el sexo, la orientación sexual, etcétera. Esas condiciones no pueden ser justificante para llevar a cabo distinciones que lleven de manera desproporcionada, injustificada, a discriminación. Cuando la ley se aplica a las personas por igual, sin considerar esas circunstancias, no les estamos permitiendo esa igualdad que establece la ley, que en particular establece el Código en su artículo 7 como uno de los principios de la igualdad procesal. Si bien significa darles las mismas oportunidades y que tengan la misma participación, es evidente que una mujer de una comunidad indígena que no sabe leer ni escribir en un proceso jurisdiccional civil de reclamo de la posesión de un inmueble, no podrá tener el mismo acceso a la justicia que la otra parte, que a lo mejor es un comerciante con poder económico, con posibilidad de contratar abogados particulares, etcétera. Y que a lo mejor entre ellos existe una relación personal que tiene que analizarse desde la perspectiva de género. Entonces, tenemos que hacer los ajustes procesales, la designación de los apoyos que permitan equilibrar la situación que existe entre las dos partes. Esto no significa que vamos a darle la razón solamente por el hecho de ser mujer. Significa que le daremos la oportunidad de expresarse, de pronunciarse y de participar en el procedimiento en la misma forma que lo haga su contraparte. Ya si tiene o no tiene derecho, esa será otra cuestión que se resolverá de fondo en la sentencia. Todos estos elementos que hoy marcan el andar o que van a marcar el andar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tenemos que considerarlos en todos y cada uno de los procedimientos. No estoy hablando solamente de la materia familiar, estoy hablando que se deben de observar en todos los juicios y en todas las etapas de los procedimientos. Este programa que hemos trabajado, este programa acerca de los aspectos prácticos para postulantes en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tiene como intención no solo el compartir las instituciones procesales que se han integrado a este programa, sino que podamos entender ese enfoque distinto que nos ofrece el código a partir de estos pilares, ¿no? La oralidad, el acceso efectivo a la justicia, los derechos humanos, para que nosotras y nosotros como postulantes empecemos a cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Desde el momento en que nuestro cliente se sienta con nosotros en el despacho, nos pregunta, nos explica su problema y nosotros empezamos a construir ahí nuestra teoría del caso. Y cuando construimos esa teoría del caso, lo estamos haciendo ya con una visión en donde debemos de tomar en consideración los principios establecidos en el Código Nacional, donde tenemos que tomar en consideración la nueva manera de presentar los hechos a la autoridad judicial, porque ya no podemos concebir demandas de 50 cuartillas con 50 hechos distintos y pretender que todos esos hechos van a ser trasladados a la audiencia de juicio. ¿Cómo le vamos a hacer? No se puede. Tenemos que empezar a asumir el compromiso de construir nuestras demandas o nuestras contestaciones de demanda a partir de elementos técnicos, a partir de estrategias de litigación. Es decir, si yo tengo una acción reivindicatoria, pues enfocarme en los tres elementos de la acción reivindicatoria y olvidarme de todos los demás antecedentes que, salvo excepciones, no le van a servir al juzgador. Si yo estoy hablando de que me reclaman el cumplimiento de un contrato porque según no he pagado, pues yo me tengo que enfocar en el aspecto toral, el pago. Todas las demás circunstancias o condiciones ya las acepté, acepté que celebre el contrato, las condiciones de pago, solamente un punto medular que es el pago, para ir abreviando los procedimientos y que de esa manera lleguen planchaditos a la audiencia de juicio con uno o dos medios de prueba que serán los trascendentales para poder resolver el conflicto. Si yo sigo pensando que de cajón tengo que estar en cada juicio que me toque patrocinar, ofreciendo ya no la confesional, sino una declaración de parte, tres testigos que son mis parientes, una inspección, una pericial,
y la presuncional en todo lo que me favorezca, aunque no es un medio de prueba, pues entonces voy a seguir con un litigio tradicional que no me va a ayudar en una nueva dinámica de oralidad. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo en este curso? Primero que nada, identificar aquellos aspectos preprocesales en donde o yo no tengo perfeccionados los elementos de mi acción o tengo que remover algún obstáculo para poder ejercitar mi acción, tanto para los juicios en general como para preparar juicios ejecutivos civiles. Existen vicios en la práctica muy comunes. Hay muchas abogadas y abogados que, por ejemplo, siempre están preocupados por estar preparando juicios ordinarios civiles de cumplimientos de contrato, de acciones pro formas, pidiendo medios preparatorios a juicio en general, declaración de la contraparte para reconocer el contrato de compraventa. Y ese es un error. El contrato de compraventa verbal no necesita ser preparado a través de medios preparatorios a juicio. De hecho, no se identifica con ninguno de los supuestos que señala la regulación tradicional de los códigos procesales de los medios preparatorios a juicio. O, por Y, ejemplo, y ahí, doctor, digo, para los que se están sumando a través de las redes sociales de INDECAC, los que se están ya dentro de la plataforma, el maestro está hablando precisamente de la primera sesión, ¿no, maestro? Ahorita para ir avanzando en ese tema, de la primera sesión que tendrá el día de mañana, que es los actos preprocesales, y ahí está hablando de los medios preparatorios a juicio en general, a juicio ejecutivo civil, las preliminares de consignación y las providencias precautorias. Y fíjense, antes de avanzar un poquito para no ir rezagando ahí las preguntas, aquí hace un comentario muy interesante Leobardo Bautista. Dice, ¿cuál es la utilidad de exponer la teoría del caso en alegatos de apertura si ya está planteada de forma escrita? Por lo que usted mencionaba con anterioridad, mi querido maestro. Es bien interesante esa pregunta. Yo estuve hace 2 años, tuve la fortuna de que fuera yo designado para ser capacitador en la segunda jornada de capacitación nacional para jueces de oralidad que se celebró en el país en el mes de junio. A mí me tocó ser capacitador para la zona centro, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, y justamente me tocó exponer el punto de la audiencia de juicio. Una de las grandes polémicas que se suscitaron entre las personas juzgadoras, juezas y jueces, porque esa fue una capacitación exclusivamente para juezas y jueces, fue la de la teoría del caso, porque lo sugeríamos como una buena práctica. Aquí hago un paréntesis, entre los jueces de oralidad se habla de los precedentes, pero no hablamos de los precedentes que emite la Corte para interpretación de casos y que se aplique como argumento a autoridad, sino del precedente como buena práctica, ¿no? Es decir, oye, ¿y tú cómo haces cuando tienes 5 o 6 testigos? ¿Cómo le haces para ordenar a la audiencia, etcétera, ¿no? Oye, para preparar este medio de prueba, ¿cómo, etcétera? Este tipo de intercambios entre jueces de oralidad para unificar esas prácticas y que el justiciable entienda cómo, o que sepa, tenga un principio de predictibilidad sobre cómo vamos a actuar los jueces. Y justamente la teoría del caso era algo que llamaba mucho la atención. Uno, porque no está regulado en el Código de Comercio, ¿no? Entonces, y platicamos que algunos jueces de la Ciudad de México la estaban llevando a cabo. Miren, justamente la gran diferencia con el procedimiento penal es que los jueces de la audiencia de juicio en el procedimiento penal no tienen idea de los datos de prueba, de la carpeta de investigación, no tienen idea de nada. Por eso es que el abogado llega a formular los alegatos de apertura donde expone esa teoría del caso y le dice, pues voy a hacer esto, ¿no? Y no es lo mismo que en materia civil o familiar, porque el mismo juez que va a estar ahí en la audiencia de juicio, salvo cambio personal, es el que recibió la demanda, es el que recibió la contestación, la reconvención, es el que estuvo presente en la audiencia preliminar depurando el procedimiento. Claro que ya se la sabe el juez, es más, todos los jueces vamos a llegar con un primer proyecto de sentencia a la audiencia de juicio, eso a todos nos queda claro. Sucede que la teoría del caso es una construcción estratégica, es una metodología estratégica de cómo voy a actuar durante la audiencia. Debemos de quitarnos la idea de que es un error hablar de historias. Técnicamente es lo que platicamos a un juez en la demanda y en la contestación. Es un conjunto de enunciados fácticos en donde nosotros le decimos que la historia ocurrió de una manera y la contraparte señala que ocurrió de una manera totalmente distinta.
al exponer de la teoría del caso, yo le voy a explicar al juez, es un discurso narrativo, qué es lo que voy a hacer en la audiencia, qué es lo que yo voy a lograr a través de mi actividad probatoria para justificar esos elementos de la acción y por qué mi contraparte no estará en la posibilidad de refutarlos de manera afortunada. Pero esto exige, insisto, una construcción metodológica desde que el cliente te va a ver, no cuando elaboras la demanda, ahí ya tienes tu teoría del caso, no cuando llegas a la audiencia preliminar para ver qué quitas y qué dejas, no cuando llegas a la audiencia de juicio, esto es desde mucho antes. Y esto exige que nosotros, civilistas o abogados que estamos dedicados a materia familiar, empecemos a analizar esos tópicos. Sugerencia, me voy a adelantar y me parece que es muy sano para que lo empecemos a leer. Sugerencia a todas mis amigas y amigos que decidan a entrar a este curso. Pueden bajar de la página del Centro de Justicia para las Américas, el CEJA, el Manual de Litigación Civil. El Manual de Litigación Civil. Ustedes acceden ahorita ahí a la página y lo bajan en PDF de manera gratuita. Denle una leída a teoría del caso. Y nos iremos dando cuenta de la importancia. Otra vez, fíjense bien en esto. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿qué tipos de párrafos comprende una demanda? O sea, el tipo de párrafo con los que construimos una demanda. De entrada, ¿sabemos lo que es un párrafo? Sabemos que hay párrafos descriptivos, narrativos, argumentativos. ¿En qué momento utilizo uno? ¿En qué momento utilizo el otro? ¿Qué características deben de tener? O sea, empezando por ahí, para elaborar una demanda. ¿Qué tipo de lenguaje tenemos que utilizar? Porque de verdad el lenguaje excesivamente formalista que utilizamos en nuestros escritos hace todo menos comunicar. Y cuando llegamos a las audiencias en procedimiento escrito, existe un proceso de comunicación rarísimo, muy raro. Pensemos solamente en esto. Quiero copias certificadas, presento escrito, el escrito se manda al juzgado a través de la oficialía, llega a comisaría, comisaría manda el escrito a la secretaría para que haga el proyecto, secretaría manda el proyecto al juez, el juez se lo regresa porque está mal, otra vez secretaría al juez firma, se lo regresa a secretaría, secretaría lo manda a la actuaría, notifica a la parte que solicitó y a la otra que se van a expedir unas copias certificadas. Y además le dio vista a la otra de una petición y otra vez se regresa. 3 días después contesta y el mismo proceso. O simplemente en una audiencia testimonial pregunta el abogado, pero no le pregunta directamente al testigo. La pregunta se la formula al secretario de acuerdos porque no está el juez. Y el secretario califica a priori y luego se la formula al testigo. Y el testigo le tiene que contestar al secretario. O sea, nos damos cuenta que es un proceso de comunicación rarísimo, lleno de ruido. Si recordamos la teoría de la comunicación, es un proceso lleno de ruido. En la oralidad no, la comunicación es directa, es inmediación plena. Pues ese tipo de comunicación en audiencia nos exige que la construcción escrita, que es la audiencia, la fase postulatoria, sea distinta también. Porque nosotros mismos tenemos que agilizarnos la labor de comunicación dentro de las audiencias, evitando que nuestras demandas sean como han sido de forma tradicional. Y esto significa, desde el inicio en los alegatos de apertura, o esto también implica desde el inicio en los alegatos de apertura, plantearle al juez un bosquejo de cuál va a ser nuestra labor, de qué lo voy a convencer a él a través de mi actividad probatoria en la audiencia de juicio. La contraparte hará lo posible. El juez ya tendrá 2 escenarios. El juez a lo mejor se dará cuenta de que de los escritos y de la litis que se conformó en la audiencia preliminar, está teniendo una perspectiva distinta a la que le están planteando en la teoría del caso. Son los mismos hechos, pero a lo mejor el juez se está dando cuenta de que la perspectiva de la parte actora que le está ofreciendo con la teoría del caso no es la que había asumido el juez en primera instancia a partir de la audiencia preliminar. ¿No? Porque tenemos 2 tipos de litis, la que se fija al terminar la etapa postulatoria y la que se fija una vez que pasamos por toda la depuración del proceso y el juez admite pruebas. Entonces, no desechemos la idea de la utilidad que puede darnos la etapa de alegatos de apertura que exponen la teoría del caso. Aquí hay un paréntesis que quiero hacer.
Hay un artículo del código que permite a las partes comunicarse con el juez por una única ocasión, siempre y cuando estén las dos partes presentes. A mí me parece que definitivamente el legislador debió haber dicho, no te puedes comunicar con el juez, punto. Todo el mundo va a estar pidiendo esa audiencia. Y además el código no dice cómo se va a registrar. ¿Y qué va a pasar si una de las partes no va? ¿Vaya a pedir otra vez que se señale día y hora? Todo el mundo va a querer hablar con el juez, como ocurre hoy todo el mundo que quiere pasar a hablar con los jueces. Eso no debieron ponerlo. Son los alegatos de apertura, en donde cualquier cosa que le quieras hacer ver al juez, hay en los alegatos de apertura, ¿no? Eso es algo que resulta interesante. Ahora, si no hay alguna pregunta, podemos seguir con el desarrollo para presentar cada uno de estos. Claro que sí, ahí el maestro, de forma así súper general, de verdad, vale muchísimo la pena. Estamos platicando con el maestro Saúl Ferman Guerrero, para los que se acaban de sumar, juez civil de primera instancia en el estado de Hidalgo, que va a arrancar con este gran curso de 6 sesiones precisamente el día de mañana de aspectos prácticos para postulantes en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahorita nos describió como de manera generalizada, mi querido maestro, esa segunda sesión que dará de aspectos generales de los juicios orales, donde nos va a hablar de principios, los escritos, la cuestión de la teoría del caso y la fase de los juicios orales. Pero después vienen 2 sesiones que me parecen medulares, súper importantes, maestro. Este jueves 21 va a hablar del derecho probatorio. Ahí nos va a hablar de los principios, conceptos, objeto de la prueba, el sistema de la carga probatoria, ofrecimiento, admisión y preparación de estos medios, pero va a retomar en otra sesión también algo medular, algo que lo vemos mucho en el penalista, o corríjame usted, la recepción de estos medios de prueba, pero la técnica de interrogatorio en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el contra, el sistema de objeciones, la declaración de parte, la testimonial y pericial, perdón, los documentos, inspecciones y otros medios de prueba. Y es que muy pocas veces en el ámbito civil y familiar, maestro, se habla del interrogatorio, el contra, la cuestión de las objeciones, lo que sí se trabaja y se capacita mucho en la materia penal. Esas 2 sesiones que van ligadas mucho, maestro, van a ser puntos medulares para este nuevo código. Sí, maestra. Aquí hay algo bien interesante. Justamente esa falta de preparación estratégica previa a la presentación de los escritos de la litis es lo que luego no nos permite entender cuál es nuestra posición en juicio. Cuando yo no entiendo cuál es mi carga procesal, cuando yo no sé cuál es mi carga probatoria, tiendo a ir a aventar todo lo que se me ocurre dentro del procedimiento, olvidando que a lo mejor hay un principio de adquisición de la prueba que establece que todo medio de prueba que se ofrezca una vez practicado en el juicio pertenece al procedimiento y ya no se puede separar de él. Y va a surtir sus efectos probatorios, beneficio o perjudique al que lo ofreció. Cuando yo no entiendo cuál es mi carga procesal, qué elementos de la acción o de la excepción tengo yo que demostrar y qué medios de prueba, y eso es solo estrategia, planificación, qué medios de prueba son los que me corresponde aportar, corro el riesgo de llevar a cabo una actuación en la audiencia de juicio incorrecta. Una audiencia en donde, como decía Calamandrei en su libro del elogio de los jueces, decía Calamandrei, una vez terminado el debate, la parte ganadora, el litigante, debería de ir a abrazar no a su abogado, sino al abogado de la contraparte. ¿Por qué? Porque fue el abogado de la contraparte quien le ayudó a poder ganar el asunto. Entonces, ¿a mí qué me ocupa? Primero, que podamos identificar estos elementos conceptuales de la prueba, particularmente, ¿qué es lo que tengo que probar? ¿Sí? ¿A quién le corresponde probar? Hay un principio ontológico y un principio lógico, está la carga dinámica de la prueba. ¿Qué requisitos debo de cubrir para que mi medio de prueba realmente llegue hasta la audiencia de juicio para ser recibido? Y luego, como estamos hablando de un juicio oral, de un procedimiento oral mixto, ¿no? Porque la fase postulatoria es escrita, pero de ahí a partir de que termine la fase postulatoria, todo lo demás es oral. Bueno, si estamos hablando de que es la comunicación oral la que le va a aportar al juzgador, porque está presente bajo el principio de inmediación, está ahí el juzgador, la información útil, la información de calidad que le permita resolver el litigio, pues tenemos que hacer especial hincapié en la manera en cómo nosotros como postulantes le vamos a dar esa información a la autoridad judicial a través de los interrogatorios, si ofrecimos el medio de prueba, que le formulemos a la contraparte, a los testigos, a los peritos. Acá, por ejemplo, no hay tacha de testigos, que de por sí las tachas de testigos no se saben plantear.
99% de los casos se plantean por las declaraciones de los testigos, es decir, es que fue contradictorio, es que es falso, es que están aleccionados. Nada de eso es causa de tacha de testigos. Tacha de testigos es cuando hay situaciones que afectan la credibilidad del testigo, pero que el testigo nunca manifestó en la declaración. Entonces, como eso ya no va a existir, ahora a mí me toca, porque yo soy el único interesado en que ese medio de prueba surta sus efectos, no el juez. Yo soy el que tendré que hacerle las preguntas de idoneidad al testigo, sobre la credibilidad del testigo. Lo mismo con el perito. Yo tendré que hacerle a mi perito las preguntas que estén dirigidas a justificarle ante la autoridad judicial su expertise y su experticia, que tiene los conocimientos y que tiene la experiencia para peritar en la materia. Y como este procedimiento oral es adversarial, ¿sí? Significa que ya no es tan garantista como un procedimiento escrito. En un procedimiento escrito, el juez está buscando que se cumplan las formalidades del procedimiento tal y como la señala el código. Y si las partes no lo hacen, él interviene. Por eso es que hoy en día en un procedimiento escrito, las preguntas al testigo las califica a priori el juez, pero en un procedimiento oral no. En un procedimiento oral el juez es simplemente rector del procedimiento, tiene la dirección procesal, pero no se va a meter en la manera en cómo tú produces prueba, porque no le interesa al juez, porque el juez tiene que guardar la imparcialidad. Aquí ya las partes en un procedimiento oral no se tienen que estar peleando con el juez, son las partes las que se tienen que pelear entre ellos son los del debate, ellos son los del litigio. El juez se limita a decir, señores, produzcanme el material de prueba necesario para que yo tome una decisión. De manera que si tú al ofrecer un testigo no utilizas una técnica de interrogatorio adecuada, tu contraparte va a estar objetándote. O bien, si es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de tus errores, igual y no dice nada. Y hasta el final, en los alegatos, hará valer la deficiencia de tu interrogatorio para que el testigo que tú ofreciste no sea tomado en cuenta. Entonces, tenemos que entender esta dinámica del interrogatorio, del contrainterrogatorio y del sistema de objeciones para poder regular la manera en cómo mi contraparte intervenga produciendo sus medios de prueba y no logre surtir el efecto pertinente para acreditar su postura. Eso es algo que debemos de tomar mucho, muy, muy en consideración. Maestro, si nos permite, hay una manita levantada, la licenciada Blanca Estela. ¿Puede activar su Adelante. micro, por favor? Muy buenas noches. Bueno, para hacer varias preguntas, y porque ahorita que estoy viendo aquí la presentación del maestro Ferma, tal cual saludo muy afectuosamente, quizá no se acuerde, yo hice prácticas profesionales con usted en Pachuca, en el cuarto civil, Un gusto, con Blanca, un placer. sí, y pues yo le agradezco muy en especial, aprendí mucho. Ahí empecé a crecer a lo que soy hoy. Yo radico ahorita en el estado de Guanajuato y he venido litigando la materia familiar. Nosotros tenemos oralidad familiar. Y entonces yo tengo, de hecho, doctorado en Derecho Penal. Y ahorita que estoy viendo esto, pues me está brincando el tema del punto de que existe el principio de contradicción que manejamos los penalistas. Mi pregunta ahorita, y que a mí yo me apunté, y especialmente porque era usted, Gracias. una de las personas que me interesaba verlo después de tantísimos años, es cómo en este proceso penal, porque yo lo vivo en mi práctica, pues, como por la parte penal, que es donde he tomado más cursos por aquí con INDECAF, como lo decía la maestra Cristina, con todos los que ya están aquí, Gerardo Campos Malagón, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a poner a salvo el interés superior del menor? Porque a veces nos encontramos, y ahorita nosotros ya tenemos años aquí en Guanajuato con la oralidad en materia familiar, ¿eh? Nosotros ya tenemos una audiencia preliminar en la cual hay una depuración del proceso, ya utilizamos la técnica que tenemos más o menos en penal para el interrogatorio y el contra es motivo de no manejar la técnica, el decir que no están capacitados. Lo único que no hacemos es, como en materia penal, decir que el abogado no está capacitado y que pedimos de favor, pues que se retire, ¿verdad? Y venga alguien que domine el asunto. A mí me llama la atención por el tema de que es una cuestión familiar, el interés superior del menor, porque tenemos algunas cuestiones que vamos a esgrimir y a mí ahorita me llamaba mucho la atención este código, pues porque para nosotros los que nos estamos en materia penal empezamos a sentir que se disemina todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo
o que ya lo tenemos en la práctica hacia las distintas esferas, los que estamos en la práctica privada, por ejemplo, su servidora se encuentra con despacho jurídico y tengo que atender algunas otras áreas en las cuales a partir de lo penal he empezado a terminar de incursionar y va casi como invadiendo, ¿no? El resto de las otras esferas. Entonces sería mi pregunta, maestro, ¿en qué sentido, cómo vamos a poner a salvo, por ejemplo, el interés superior del menor? ¿Cómo vamos a empezar a, porque estamos hablando que nosotros aquí en Guanajuato está, pues, obviamente, el Ministerio Público en todas las audiencias en materia familiar, como representante social, y el procurador de DIF para los niños. Entonces, sí creo yo que por ahí, ¿cómo va a estar esta dinámica, no? Ok. Porque estamos hablando de un alegato de apertura en el cual para nosotros en penal, es una promesa probatoria. Entonces, no sé si en este caso vamos a ir en este sentido. Gracias y disculpe el abuso del tiempo. No, no, de ninguna manera, al contrario, no, gracias a ustedes. Y es un placer saludarla. A ver, no había yo referido a materia penal familiar porque es el último tema, ¿no? El del jueves 4 de abril, ¿no? Pero justamente me adelanto en ese sentido entonces, hay una serie de principios que tienden a reconocerle a los juicios orales establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el carácter de juicios adversariales. Sí. Sin embargo, tienen que ser armonizados con los principios de los procedimientos familiares, que no todos están previstos en el Código Nacional. Es evidente que los principios, a ver, recordemos lo que decía Alexis sobre reglas y principios. Las reglas son imperativos categóricos, se cumplen porque se cumplen, ¿de acuerdo? La norma está formulada como prescripción con una condicionante, se da el antecedente de hacer condicionante. Matas a alguien, 20 años de prisión, punto, esa es regla. Pero los principios, decía él, son mandatos de optimización, es decir, son aspiraciones. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Y la pregunta es, ¿todo el mundo tiene derecho a una vivienda, todo mundo tiene una vivienda digna? No, no lo tiene. Se van optimizando, los principios permiten flexibilidad. Y es una de las grandes bendiciones, por decirlo de alguna manera, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se rige por principios, tiene reglas, muchas, más de 1000 artículos, pero se rige por principios y van a permitir al juez y a las partes, en función de sus consensos democráticos, ir moldeando el procedimiento sin que se viole la igualdad procesal y sin que se violen las formalidades esenciales del procedimiento, Ahí ir otra moldeando vez el como que procedimiento me para volvió llegar a a dormir. resultados efectivos, a soluciones Ah, efectivas del procedimiento, bajo un principio de contradicción. Pero si eso lo trasladamos a la materia familiar, el principio de contradicción es uno de esos principios que cede, ¿sí? Que cede ante otros principios importantes como la perspectiva de género, el interés superior de la infancia, y aunque no lo refiere el código, perspectiva de la adultez mayor, ya tenemos la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, perspectiva de discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde la autoridad judicial deberá de hacer los ajustes del procedimiento, la designación de apoyos, permitirá la flexibilización del procedimiento y sobre todo, hablando estrictamente en materia familiar y con mucha mayor razón en derechos de la infancia, el juez tiene las más amplias facultades para conocer la verdad material de los hechos. Significa que en principio hay valga la redundancia, un principio de contradicción entre las partes, pero eso en ninguna manera va a limitar la posibilidad, exclusivamente en materia familiar, de que el juez produzca prueba, de que el juez intervenga en la producción de la prueba, ¿no? Y sobre todo atendiendo a que me llamó la atención lo que dice usted de que la defensa técnica y especializada, ¿no? El Código Nacional la prevé en el artículo 666 y que creo, me parece, ya fue incluso motivo de una acción de inconstitucionalidad. Es que como ya tengo mi título profesional, me violas el quinto de la Constitución. La verdad es que ya estuvo bueno. Si para llevar a tu niño a una enfermedad de niños lo llevas con un pediatra, si tienes un problema del corazón, vas con un cardiólogo, no con un médico general, vas con un cardiólogo porque es el que le entiende, pues de la misma manera necesitamos abogadas y abogados especializados, certificados en derechos de la infancia. Me hacían una pregunta a un grupo de abogados, bueno, y no por la experiencia pudiéramos tener ya ese reconocimiento de defensa especializada. Y digo, bueno,
me puse a decir cuáles son las reglas de intervención para entrevista judicial de un infante previstas en la observación general número 12, que regula o que interpreta el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. No, si no puedes, entonces no tienes esa especialidad. Debemos de exigir ya a la abogacía en materia familiar por los sensibles temas que se tratan, que haya especialidad en materia de perspectiva de género, especialidad en materia de perspectiva de discapacidad de la infancia, entender los principios que rigen a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es a lo que nos va a llevar irremediablemente. Yo sí creo, estoy convencido de que más adelante deberá de exigirse. Y nada de que, oye, es que no me dejas trabajar, pues dedícate a otra cosa. O sea, si no tienes la posibilidad de capacitarte y de aprender y de especializarte, pues a otra cosa hay que dedicarse, ¿no? Yo creo que ahí va a estar pasando, doctor, si usted me lo permite, lo que pasó en el sistema de justicia penal para adolescentes, ¿no? Que se pide esa especialización, aun y cuando el código es ambiguo, porque no te habla de qué documento o quién va a ser el órgano certificador. Sí es cierto, como dice usted, que necesitas tener esas capacitaciones, porque al hacerle usted una pregunta de esta, cualquier abogado que se diga especialista en la materia debería de poder contestarlo. Y esto únicamente, pues evidentemente no lo da el estar en cursos de actualización y ahorita que es urgente con esta nueva implementación, porque generalmente siempre procrastinamos, ¿no? Siempre dejamos como al último, todavía no va a entrar en vigor, todavía no va a estar y lo vamos a querer dejar para 5 minutos antes. Por eso decía yo de estos 3 años que tenemos que enfrentar, ¿eh? No van a ser cualquier cosa. No se trata de aprenderme de memoria el código. Se trata de entender la dinámica distinta que me presenta un juicio oral, la teoría del caso, el desahogo de pruebas, las técnicas del interrogatorio, que además está inspirado o que tiene como eje rector más bien los derechos humanos. Porque entonces voy a tener a abogadas, a abogados o a litigantes diciéndome, ay, juez, es que usted le está dando la razón porque es mujer. No, es que las mujeres tienen mayores beneficios. Eso me revela ignorancia en materia de derechos humanos. O que Así se es. minimiza la materia familiar, ¿no, maestro? Que muchas veces se minimiza la cuestión de llevar asuntos en materia familiar cuando es preponderante, el 60% de los asuntos de este país se ventilan en materia familiar. Yo siempre he considerado que lo que no resuelve la materia familiar, mañana el derecho penal viene a sancionarlo. Y ese es un grave error, ¿eh? Porque la Así verdad es. es que hoy el derecho penal quiere abarcar áreas que no debería. Muchos delitos tendrían que eliminarse considerando que tienen su solución en otras materias. Tal vez el instituto me lo permite, me estoy haciendo promoción, pudiéramos construir algo justamente. Hoy la familia ya no puede analizarse como ese bloque monolítico que nos enseñaron en la licenciatura. En la institución que protege el Estado, pues, célula básica de la sociedad, y que si el matrimonio, el concubinato, el divorcio, la patria potestad, etcétera. No. Hoy la familia tiene que analizarse desde la perspectiva de sus integrantes, porque la familia no es más que un grupo social integrado por personas independientes, titulares de derechos, con aspiraciones personales y que no pueden quedar reprimidos bajo la idea de que pertenecen a la familia, como ha ocurrido con la familia mexicana tradicional. Y tenemos también preparado un curso en ese sentido, es decir, abordaje del derecho de familia desde la perspectiva de género, perspectiva de la infancia, perspectiva de la discapacidad y perspectiva de la adultez mayor. Cuando entendamos eso, habrá un gran avance en materia de protección de los derechos fundamentales de los integrantes de la familia. Ahí está, ya lo estaremos trabajando aquí en INDECAF, maestro, porque es bien importante saber todas, ese trato diferenciado que usted mencionaba, no podemos hablar de que tiene que ser igual, ¿no? Pero eso ya lo veremos. El maestro ahorita nos habló de esa última sesión precisamente con la pregunta que hizo nuestra querida Blanca respecto de la última sesión de las generalidades de los juicios familiares. Y ya nada más, esto era una breve plática introductoria, pero sin quererlo el maestro ya nos dio una clase previa a todo el curso. Nos falta hablar de una sesión, maestro, que también es muy interesante, por lo menos nosotros lo vemos muchísimo, la cuestión de la ejecución procesal y cumplimiento voluntario. Muchas veces podemos tener, mi querido maestro, las sentencias muy bonitas, pero no son ejecutables. ¿Qué punto tan interesante? Y aquí usted marcó vía de apremio, los principios, audiencia de cumplimiento voluntario y los estándares internacionales del desalojo legal en esa quinta sesión del 3 de abril, que es muy interesante la ejecución. Justamente
yo me puedo llevar un juicio a lo mejor en 3 meses con la nueva oralidad y tener una sentencia excelente que aguante apelación, amparo, pero me voy a tardar 2 años en ejecutar, pues no es congruente. Y esto que recoge el Código Nacional, o esta idea de la audiencia de cumplimiento voluntario que recoge el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, obedece una dinámica internacional de respeto a los derechos humanos, en donde la premisa es, cúmplase con la ley, pero sin que ello signifique violar derechos humanos de quienes están siendo sometidos a la decisión de la ley. La vía de apremio en el nuevo código reproduce en términos generales los estándares de ejecución que hemos visto en la mayor parte de los códigos procesales de los estados. Es decir, identificar el tipo de obligaciones. Recuerden que la sentencia puede imponer obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Las obligaciones de hacer pueden ser personales, personalísimas o actos jurídicos. Y nos va dando la guía sobre el embargo, el remate, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas, toda ejecución recae en el patrimonio de la persona. Sin embargo, hay que entender que hoy ya no podemos estar ejecutando pasando por encima de los derechos fundamentales de las personas que perdieron en el juicio. Perdieron en el juicio, los vamos a tener que ejecutar, no hay vuelta de hoja. Pero tenemos que llevar a cabo ejecuciones considerando, en primer lugar, si estamos dándole prioridad a los consensos entre las partes, pues también aquí dar la oportunidad de una audiencia previa donde ya siendo ejecutable la sentencia, el juez cita a las partes para escuchar de la parte ejecutada sus propuestas para llevar a cabo esta ejecución. Escuchar de la otra parte si está de acuerdo y tratar de llegar a consensos. Solamente que los consensos no se pueden realizar, entonces en la misma audiencia empezar a generar las actuaciones dirigidas a lograr esa ejecución. En el juzgado donde estoy actualmente, ya desde antes, desde que estamos dictando sentencia, toda acción o toda sentencia que haya tenido como consecuencia la entrega de un bien inmueble, que la restitución, el desalojo, etcétera, estamos requiriendo a la parte demandada, a la parte ejecutada, que nos haga de conocimiento qué personas están habitando en el inmueble. Si son personas que pertenecen a algún grupo social en situación de vulnerabilidad, infancias, adultos mayores, personas con alguna enfermedad crónica, con discapacidad, etcétera. ¿Para qué? Para que el juez vaya proveyendo desde la sentencia, adelantándose a las posibles situaciones que ya en la ejecución puedan ocurrir. Y sobre todo advirtiendo a los demandados, el que tú no me lo comuniques, ello puede significar daños, pero no son daños que le voy a imputar al ejecutante, ni a la autoridad auxiliar como los elementos de seguridad pública. Esos daños son tu responsabilidad. A ver, tienes niños ahí, me estás diciendo que tienes 3 niños, te voy a dar 15 días para que les encuentres un lugar en donde puedan estar. Te advierto, si yo después de esos 15 días, estoy dando simplemente como un ejemplo, yo le voy a dar intervención a la Procuraduría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y le voy a pedir que me asigne 1 o 2 elementos de la Procuraduría para que acompañen a la diligencia. Y si en ese momento tú, en un afán de evitar la diligencia, le pones ahí de por medio a los niños, a los elementos de seguridad pública, al uso de la fuerza pública, le pones ahí enfrente a los niños para que no ejecuten, en ese momento tú estás cometiendo un delito. Tú estás ejerciendo violencia en contra de esos infantes. Porque es lo primero, a ver si nos sacas, mira, a los niños y ni los toques, porque te voy a denunciar, ¿no? Y luego los elementos no quieren actuar porque el miedo de que los vayan a denunciar, ¿no? Ya, todo eso lo vas preparando desde antes. Incluso cuando le dictas la sentencia, conforme al nuevo código, cuando le dictas la sentencia a las partes, les dices, oiga, señor, usted perdió. Si esta sentencia aguanta la apelación y aguanta el amparo, etcétera, yo le voy a pedir que vaya tomando en consideración la pertinencia de cumplirla voluntariamente, para que usted se evite todos estos desgastes, todos estos actos que pueden causar un mal sabor de boca a su cónyuge, a sus hijos, a una persona con discapacidad, etcétera. Nosotros tenemos como jueces que velar, porque incluso si hay un adulto mayor que no tiene a dónde irse, el día que lo ejecuto, ese día yo llevo personal que se lo lleve para institucionalizarlo, para que le brinde protección, resguardo en lo que viene su familia o en lo que él encuentra un lugar de acomodo. Y esto viene desde directrices internacionales que les mencionaré en clase, en las sesiones, sobre cómo se tiene que actuar, ¿no? Por ejemplo,
no actuar en horarios extremos, más allá de las 8 de la noche, no antes de las 6, 7 de la mañana, o no actuar, por ejemplo, en situaciones donde el clima pudiera estar significando que se la va a pasar lloviendo 3 días, no sé, parece exagerado, pero al final es una forma de respetar los derechos fundamentales de las personas que están siendo ejecutadas. Va a ser ineludible que los ejecutemos, pero si yo me puedo ir adelantando a todas esas situaciones como autoridad judicial y ustedes promoviéndolas, pues podemos evitar mucho tiempo en la ejecución. Pues ahí está un poquito de lo mucho que va a estar compartiendo. Fíjense, en una hora, ¿cuánto nos compartió? Ya usamos, le dije media hora, ¿verdad, maestro? Ya No te usamos de preocupes. usted para la cuestión de esta plática introductoria. Eso es mucho de lo que va a estar compartiendo nuestro querido maestro Saúl Ferman Guerrero, juez civil de primera instancia en el estado de Hidalgo, durante estas 6 sesiones. Cada sesión es de 3 horas para aprovechar perfectamente el tiempo con el maestro. Este curso intensivo de aspectos prácticos para postulantes en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y créanme que el costo es sumamente accesible, con el fin de que todo el abogado postulante en materia civil y familiar no deje de lado esta cuestión de la capacitación. Como dice el maestro, ahora la chamba está, todo el trabajo lo tenemos los civilistas de este lado, ya los penalistas han estado en eso, después tuvimos la cuestión laboral, la cuestión mercantil, pero ahora está de este lado de nosotros la cuestión de la capacitación. Entonces los invitamos, el curso inicia el día de mañana, es martes 19, miércoles 20, jueves 21, y de 19 a 22 horas, y retomamos martes 2 de abril, miércoles 3 de abril y jueves 4 de abril. Solamente vamos a descansar la semana de Semana Santa. Entonces son 6 sesiones de 3 horas cada una. Muy interesante, el maestro ya habló puntos medulares muy importantes en esta sesión previa. ¿Y qué le parece, maestro? Lo voy a comprometer. Si al final de estas sesiones, evidentemente checando usted su agenda, pudiéramos a todos los que se inscriban en este curso darles una sesión igual de 3 horas, pero hablando de eso que usted mencionaba, de algo tan importante que me parece a mí que es un complemento súper interesante para el curso, la cuestión de la perspectiva de infancia, de género, del adulto mayor, de las personas con discapacidad, que sumáramos esa sesión más por el mismo costo que está ahí para todos los que se inscriban en este curso intensivo. Ok, sí, podríamos platicar, claro que sí podríamos armar. Es mucha información, hablar de todo, de cada una de esas Claro, nada perspectivas más para que es tremendo. ese de perspectiva fuera como la ventana a probablemente hacer un curso ya enfocado a la cuestión de la perspectiva de género, pero tener por lo menos, maestro, un poquito de luz en cuanto a esos temas, y Claro, tener como ese complemento a estas 6 sesiones. ¿Qué le parece? muy bien, claro que sí, será un placer para mí y bueno, qué bueno que están aquí presentes y ojalá que podamos ser útiles en estos días. Así es. Bueno, pues ahí está la información para todos los que están a través de las redes sociales de INDECAC. Les he pegado el link de WhatsApp, también la información para el curso para que puedan inscribirse. Iniciamos el día de mañana. Los que están aquí en el chat de Zoom ya les han pegado también la información. Y recuerden que es importante que se inscriban para que puedan tener el acceso completo a las clases, porque nosotros cuando transmitimos el inicio de cursos se transmiten unos minutos. Entonces, para que ustedes tengan el acceso completo, pero sobre todo la interacción, aclaración de dudas con los ponentes, es importante que se encuentren registrados, ¿sale? Y también van a tener acceso a las grabaciones para efecto de repasos posteriores. Pues mi querido maestro, nos vemos el día de mañana para arrancar con este gran curso con base al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Le agradezco este tiempo que de manera gratuita ha tenido a bien compartir con todo el foro jurídico de INDECAC. Al contrario, es un gusto, maestra Cristina. Un abrazo a todos, a todas, y nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas Buenas gracias a noches. todos. Gracias.